Bueno, vamos a ver la solución de estos problemas que se habían quedado como ejercicios. Vamos a empezar con el primero, es el tema de densidad. Y dice, si 5 litros de solución anticongelante con gravedad específica de 0.8 se agregan a 4 litros de agua para hacer una mezcla de 9 litros, ¿cuál es la gravedad específica de la mezcla? Bueno, vamos a empezar con un principio que es la conservación de masa. Para calcular la gravedad específica vamos a recordar que se calcula a través de, vamos a ver, gravedad específica es igual a la densidad. Vamos a ponerlo aquí, la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Esa era la fórmula. Obviamente para calcular las densidades, bueno, la densidad del agua ya la tenemos en una tabla. En este caso nosotros necesitaríamos calcular la densidad de la sustancia. Para calcular la densidad de la sustancia, nosotros vamos a tener que la densidad de la sustancia es igual, vamos a ponerle sustancia igual a la masa de la sustancia entre el volumen. Y esa es la fórmula. Entonces, para poder calcular la gravedad específica de la mezcla, que es de 9 litros, pues tenemos que calcular la masa total de la sustancia. Esa masa, pues obviamente va a ser la masa de los 5 litros de anticongelante más la masa de los 4 litros de agua. Recordando que pues la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, pues tendríamos que en este caso la masa del anticongelante sumada a la masa del agua por conservación en la materia debe ser igual a la masa de la mezcla de estos dos elementos o de estas dos sustancias, y el volumen serían 9 litros. Entonces vamos a proceder a calcular nuestra masa, la masa que tenemos del anticongelante, ¿no? Vamos a ponerle con R de refrigerante. Entonces la masa del refrigerante es igual a, y vamos a recordar que nosotros podemos tener, en este caso, involucrando a la gravedad específica para calcular la masa, porque es lo que tenemos. O bueno, también podemos, no, no tenemos la densidad, solo tenemos la gravedad específica. Entonces, para calcular la masa tendríamos que poner la densidad del agua. Vamos a ponerla como ρA por la gravedad específica por el volumen. Entonces, eso lo vamos a tener como la densidad del agua es 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La gravedad específica del refrigerante es 0.8 y el volumen es de 5 litros, 5.0 litros. Ahora, obviamente, ya cuando vemos las unidades, la gravedad específica no tiene unidades. La densidad son kilogramos sobre metro cúbico y litros. Entonces, en cuanto a las unidades de volumen, que son litros y metros cúbicos, no tenemos una concordancia. Tenemos que convertir los 5 litros a metros cúbicos y la conversión sería 1 entre 1000 metros cúbicos. Bueno, sería, sí, serían metros cúbicos. Ay, metros cúbicos. Ok,
que sería la equivalencia. Entonces, ya tenemos la operación, vamos a usar nuestra calculadora. Y abrimos paréntesis, 1 por 10 a la 3, cerramos paréntesis. Por 0.8 por 5 por 1 entre 1000 igual a 40. Aquí me parece que hay un error, vamos a volverlo a hacer, sobre todo con el elemento de 1. Ah, ya, es que le puse por 10, ¿verdad? Exponente a la 3. Ahí, ahora sí, por eso me sobra un 0. Por 0.8 por 5 por 1 entre 1000. Ahí está, 4, ahora sí, 4 kilogramos. Entonces la masa de refrigerante son 4 kilogramos. Vamos a calcular la masa del agua. Y en este caso, pues nosotros podemos calcularlo a través de multiplicar el volumen por la densidad del agua. Entonces podemos multiplicar la densidad del agua, que es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, que en este caso son 4 litros, 4.0 litros, pero de igual forma las unidades de volumen no son coincidentes, entonces hay que convertirlo a metros cúbicos y la conversión sería 1 entre 1000 metros cúbicos. Y ya con esto obtendríamos la masa del agua. Entonces la masa del agua sería 1 exponente a la 3 por 4 por 1 entre 1000. El resultado también sería 4. Entonces tenemos masa del refrigerante de 4 kilogramos y masa del agua de 4 kilogramos. Entonces la mezcla, la masa de la mezcla es igual a, vamos a ponerle MM, masa de la mezcla, pues va a ser la masa del refrigerante más la masa del agua. Eso quiere decir que vamos a tener 4 kilogramos más 4 kilogramos. Eso nos va a dar un total de 8 kilogramos. Entonces esa es la masa total. Vamos entonces a calcular la densidad de la mezcla. La densidad de la sustancia de la mezcla total de los 9 litros va a ser igual a una densidad, vamos a ponerle para seguir la nomenclatura, la densidad de la mezcla va a ser igual a la masa y ya lo vamos a poner directamente. Ahí está. La masa total, que son 8 kilogramos, sobre el volumen. Pero el volumen otra vez hay que recordar que hay que convertirlo. Realmente sería la conversión
ya eso se los dejaría de tarea. Lo podríamos expresar como 9 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Eso es resultado de dividir 9 entre 1000, ¿no? Que es la conversión para metros cúbicos. De hecho, aquí le vamos a poner metros cúbicos. Y entonces la densidad sería de... Ah, bueno, pero... Ok, bueno, vamos a primero calcular la densidad. No, lo que nos piden es la gravedad específica. Pero vamos a necesitar la densidad de la mezcla para poder calcular la densidad. Ok, eso va a resultar como... Vamos a usar la calculadora. 8 entre 9 a la 3. El resultado va a ser 888.88. 888. Vamos a redondearlo 89. Que van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Y ya para calcular la gravedad específica, entonces tenemos que la gravedad específica es igual a la densidad. Bueno, la densidad de la mezcla entre la densidad del agua. Y eso nos va a dar como resultado la división del 889 kilogramos sobre metro cúbico entre la densidad del agua, que es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. En el de arriba está mal, es cúbico. Metro cúbico. ¿Está? Vamos a sacar la calculadora para hacer la operación. Y pues vamos a poner 889 entre, que sería 1 por 10 a la 3, sería 1000, ¿no? Ya para hacerlo directamente. Y nuestro resultado sería 0.889, ¿no? Que podríamos redondearlo a 0.89. Y esa sería la gravedad específica de la sustancia ya combinada con el anticongelante y el agua en 9 litros. Vamos con el siguiente. Calcule el peso de una varilla cilíndrica de acero de 85.8 centímetros de longitud y 2.85 centímetros de diámetro. La densidad del acero es de 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, entonces en este problema lo que nos están pidiendo es calcular la el peso. Entonces, para calcular el peso, vamos a necesitar primero calcular la masa y hay que recordar nuestra fórmula, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, de esa fórmula nosotros podemos despejar la masa. El despeje de la masa quedaría como la masa es igual a la densidad por el volumen. La densidad por volumen. Entonces tenemos la densidad del acero y el volumen. Bueno, el volumen vamos de hecho a calcularlo de forma separada. El volumen de la varilla sería el área, y el área estaría dada por pi por radio al cuadrado por la longitud. Eso quiere decir que
pues tendríamos a pi multiplicado por el radio, que en este caso no nos dan un radio, nos dan un diámetro, pero aparte hay que recordar que nos están dando en centímetros para que haya una consistencia de unidades. Esa medida la vamos a convertir a metros, entonces serían 0.0285 centímetros, perdón, metros ya convertido al cuadrado, pero ese es diámetro. Entonces, para sacar el radio necesitamos dividirlo entre 2. Eso elevado al cuadrado por la longitud de la varilla, que sería de 0.858 metros ya convertido, ¿no? 85.8 centímetros serían 0.858 metros. Sacamos la calculadora para hacer las operaciones y tenemos pi que multiplica a 0.0285 entre 2, eso elevado al cuadrado, por 0.858. Y el resultado sería de, bueno, nos ponen 5.47 por 10 a la menos 4. Vemos e a la menos 4. Este es el por 10 a la menos 4. 5.47. Vamos a dejarlo ahí. 5.47 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese sería nuestro volumen. Ya que tenemos el volumen, pues vamos a sustituirlo en la fórmula de arriba. Tenemos la densidad. Tenemos la densidad, que nos las están dando como 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica al volumen que acabamos de calcular, 5.47 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y utilizamos nuestra calculadora. Entonces ya nada más sería multiplicar eso que salió por 7.8 exponencial a 3 ahí, y nos da un resultado de 4.3 kilogramos. Vamos a dejarlo en 3 decimales, en 2 decimales, perdón, 4.2627 ya redondeado kilogramos. Pero eso es la masa, lo que nos están pidiendo es el peso. Entonces aquí hay que tener muy claro eso, la masa no es el peso. Entonces tenemos que calcular el peso. ¿El peso cómo se calcula? Bueno, pues el peso se calcula como, y vamos a ponerlo como W, ¿sí? Vamos a ponerlo como W. El peso es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Entonces la masa ya la calculamos, que son 4.27 kilogramos, que multiplica la aceleración gravitacional, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Igual a, vamos a hacer nuestro cálculo, 4.27 por 9.81 me va a dar 41.89. 41.89 que van a ser newtons. Recuerden que el peso está dado en unidades de newtons
y ese sería el resultado. Con el siguiente problema, un secuestrador exige un cubo de platino de 40 kilogramos como rescate. ¿Cuánto mide por lado? La densidad del platino es de 21.5 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, entonces nos piden un cubo de platino de 40 kilogramos como rescate. Muy bien, de igual manera, en esta fórmula nosotros tenemos involucrada la fórmula de la densidad. Nos vamos otra vez a colocarla. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y bueno, en este caso nos pide cuánto mide por lado el cubo. Hay que recordar que el volumen de un cubo está dado por lado al cubo, ¿ok? Entonces, al sustituir ese volumen en nuestra fórmula de arriba, nosotros vamos a tener que la masa la densidad es igual a la masa entre el lado al cubo. Ahí. Y entonces de aquí nosotros ya podemos despejar nuestro lado. Vamos a hacerlo en una nueva línea. Entonces vamos a tener que el lado cúbico es igual a la masa sobre la densidad. Masa sobre densidad. Ahí. Haciendo el despeje. Y entonces, pues, para completar el despeje, vamos a abrir una línea nueva. El lado sería igual a sacar la raíz cúbica. Cargue un poquito, ahí está. Bueno, y le vamos a poner 3. La raíz cúbica, efectivamente, de la masa entre la densidad. Ahí. Entonces, vamos a hacer la sustitución de valores y vamos a tener a la masa. A la masa nos dan 40 kilogramos. La densidad es de 21.5 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces vamos a sacar nuestra calculadora. Primero vamos a hacer la división de 40 entre 21. Entre, agregar paréntesis para que no tengamos problemas de precedencia de operaciones. Es 40 entre 21.5 por 10 a la 3 nos va a dar 0.0018 y a eso nosotros le vamos a calcular la raíz cúbica y eso va a ser igual a 5.77. Pero no sé por qué aparece esta división. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. 40 entre 21, porque le saqué, nada más quiero la raíz cúbica a uno de los dos números, no sé a cuál. Exponente a la 3. Ahí está. Entonces el resultado es, vamos a redondearlo en, vamos a escribirlo aquí de hecho, para no equivocarnos. Vamos a hacer 0.00186. Ok, muy bien. Entonces
a 0.00186. Vamos a sacarle la raíz cúbica, ahora sí. Y eso va a ser igual a 0.123 metros. Aquí nos quedarían ya unidades de metros, que sería el equivalente a 12.3 centímetros. Y eso es lo que mediría por lado un cubo de platino que tenga como masa 40 kilogramos. Y eso sería la resolución del primer conjunto de problemas. Vamos al siguiente. De este son dos. Dice: ¿a qué profundidad del mar hay una presión manométrica de 1 por 10 a la 5 pascales? Muy bien. En este caso nosotros vamos a utilizar la fórmula de la presión. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad o altura a la que estemos. Entonces nos están pidiendo calcular a qué profundidad nosotros debemos de estar por debajo del mar para tener una presión de 1 por 10 a la 5 pascales. Entonces vamos a despejar la altura, que es la que nos están pidiendo, h. Entonces el despeje quedaría como ρ es igual a la presión entre... no, pero estamos queriendo calcular h, ¿no? H entonces es igual a la presión entre la densidad multiplicada por la gravedad. Ahí está. Entonces tenemos la presión. Está dada en 1.00 por 10 a la 5 pascales entre la densidad del agua salada, que la densidad del agua salada lo podemos encontrar en tablas y es más o menos 0. Aproximadamente, no más o menos, aproximadamente 0.25 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. Por la gravedad, bueno, la aceleración gravitacional, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos va a dar la altura. Entonces vamos a hacer las operaciones. Tenemos 1 por 10 a la 5 entre 1.025 por 10 a la 3 que multiplica a 9.81 y eso nos va a dar 9.94. Ya redondeado, 95 metros. Esa es a la profundidad a la que nosotros alcanzamos una presión manométrica de 1.00 por 10 a la 5 pascales. Siguiente problema. En la alimentación intravenosa se inserta una aguja en una vena del brazo del paciente y se conecta un tubo entre la aguja y un depósito de fluido de densidad de
1050 kilogramos por metro cúbico, que está a una altura h sobre el brazo. El depósito está abierto a la atmósfera por arriba. Si la presión manométrica dentro de la vena es de 5.980 pascales, ¿qué valor mínimo de H permite que entre el flujo en la vena? Suponga que el diámetro de la aguja es lo bastante grande como para despreciar la viscosidad del fluido. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros, obviamente, para que pueda entrar el fluido a la sangre, pues nosotros debemos de ejercer una mayor presión del fluido para que así podamos introducir el fluido en el torrente sanguíneo. Nos dan la presión manométrica en la vena, que es de 5.980 pascales. Entonces esa sería como nuestra presión mínima en donde alcanzamos un equilibrio de fuerzas, de presiones, tanto en la externa como en la interna. Todo lo que esté por arriba de esa presión va a permitir que el fluido entre dentro del torrente sanguíneo. Entonces vamos a tomar como referencia los 5.980 pascales y vamos a decir que todo por arriba de eso va a ser nuestra, bueno, que la H va a hacer que entre el fluido dentro de la vena. De igual manera vamos a utilizar nuestra fórmula de presión, que es la presión en un fluido es de ρ por gravedad por altura. Entonces tenemos la presión, tenemos la densidad, que en este caso es la densidad del fluido, y la gravedad. Entonces, de igual manera, es un despeje de altura. Entonces, la altura es igual a la presión entre la densidad por la aceleración gravitacional. Y entonces vamos a tener que la presión es igual a 5.980 kilogramos, no, son pascales, es presión, sí, perdón, pascales. La densidad es de 1050 kilogramos por metro cúbico, que multiplica la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos da como resultado, ponerlo aquí, que son 5.980 entre 1050 por 9.81, y eso nos va a dar 0.58 metros. 0.58 metros. De hecho sería 58.1 metros. Eso equivalente a centímetros sería 58.1 centímetros. Entonces, a partir de esa altura, como mínima, tendríamos que toda altura superior a 58.1 centímetros por arriba del brazo haría que el fluido entre al torrente sanguíneo. Y esa sería la solución de ese problema. Y vamos por último al último conjunto de ejercicios. Este ya lo habíamos hecho, entonces me lo voy a saltar. Este era el que quedaba pendiente. Se enfriará refrigerante 134A de 1 megapascal a 90 grados centígrados a 1 megapascal y 30 grados centígrados mediante aire en un condensador. Entonces entra refrigerante 134A en un serpentín, sale con la misma presión pero a una menor temperatura. Se hace pasar aire por este condensador
El aire ingresa a 100 kilopascales y 27 grados centígrados con una razón de flujo volumétrico de 600 metros cúbicos por minuto y sale de él a 95 kilopascales y 60 grados centígrados. Determine la razón de flujo másico del refrigerante. Muy bien. Entonces, para que esto se logre, ¿qué flujo másico tendríamos o podría pasar por este serpentín? Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar podemos hacerlo por entalpías, ¿no? En la tabla. A ver, vamos a ver. Tablas. Aquí está. Aquí sí vamos a utilizar la tabla. Y era la que mostraba en un video. Propiedades del gas ideal aire. Obviamente nosotros tenemos que hacer la conversión de grados centígrados a grados Kelvin, que es lo que nos dice en la tabla. Son 273, aproximadamente 273 grados Kelvin, ¿no? De 27 grados centígrados. Que es lo que nos dicen aquí. Hay que sumar 273 a los grados centígrados para convertirlos en grados Kelvin. Entonces serían 27 más 273, nos quedarían 300 grados Kelvin. Y de aquí abajo serían 60 más 273, nos quedarían, bueno, ahorita hacemos las operaciones, ¿no? Entonces, podemos hacerlo así, o también nosotros lo podemos hacer por calor específico, ¿no? El problema, vamos a encontrar que los resultados son eh, prácticamente igual, ¿no? Vamos a hacerlo por el método que nosotros ya conocemos. Entonces, primero habría que, obviamente, establecer nuestra fórmula, en donde pues tenemos que la tasa de transferencia de energía, que aquí energía, pero con mayúscula, energía de entrada, que cargue, tarda un poco la máquina, menos la energía de salida, es igual a una diferencia. A ver si me sale. Pero en mayúscula. Aquí está. Es igual a la diferencia en el sistema. Como lo habíamos hecho en los otros problemas. Decimos que este es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema en flujo estacionario. Y entonces pues nos quedaría que la tasa de transferencia de energía de la entrada, bueno, vamos a para hacerlo más rápido, ¿no? Vamos a copiar es igual al de salida. ¿Ok? Y entonces nosotros tendríamos que esto, y de igual manera es un intercambiador que no, que es en todo el sistema, es un sistema cerrado, no intercambia calor o algún tipo de energía con el exterior, solamente es el intercambio de forma interna y pues bueno, tendríamos que en este caso, para
seguir la parte del refrigerante, tendríamos un volumen de control en el refrigerante, ¿no? Y entonces tenemos, o podemos verlo en todo el sistema, ¿no? Que es las entradas, vamos a verlo así, en todo el sistema. Las entradas, que sería esta y la del flujo de aire, y las salidas, que sería esta, de la refrigerante a presión de 1 megapascal, 30 grados centígrados, y el aire a 95 kilopascales y 60 grados centígrados. Entonces, la fórmula quedaría como las entradas, sería nuestro flujo del refrigerante. Entonces vamos a poner que es eh, el flujo másico del refrigerante por la entalpía. Vamos a numerarlas, ¿no? Vamos a decir que esta sea 1. Vamos a decir que este sea 1. Luego que este es 2. Que este es 3. Y que este es 4. Está medio lenta la máquina. Creo que ya es Word que ha alentado la máquina. Realmente no sé, que a lo mejor esté lento porque está grabando. Entonces es el flujo másico del refrigerante. En entradas pues sería por H1, ¿no? Por H1 más la entrada del aire, que sería el flujo másico. Vamos a copiar porque ya ven que nada más para poner un puntito se tarda. Entonces, flujo másico del aire por H3 es igual a las salidas, que sería el flujo másico del refrigerante por la entalpía en H2 más el flujo del aire por la entalpía en H4. H4, ahí está. Y esa sería nuestra fórmula. Lo que nos piden es el flujo másico, ¿no?, del refrigerante. Entonces habría que despejar el flujo másico del refrigerante. Aquí se va a apagar. Ahí está, no estaba conectado. Entonces el flujo másico, el despeje ya de igual manera ustedes si lo quieren desarrollar más detenidamente, háganlo como ejercicio. Yo se los voy a pasar ya pues ya resumido el resultado, que sería H2 menos H1 entre H4, no, perdón, H3 menos H4. Ahí. Y por el flujo másico del aire. Ahora, aquí el único detalle, bueno, podemos sacar de las tablas cada una de las entalpías. En ese aspecto no hay tanto problema. Aquí el detalle sería el flujo másico del aire. Para sacar el flujo másico del aire, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de gases ideales, ¿no? Que esa, bueno, vamos a recordarla. Volumen es igual a una constante, R, del gas ideal por la temperatura, entre
la presión. Ahora, muy bien. Me parece que esa sí no está aquí. ¿Cuál es la constante? No, debe estar en... Bueno, pero lo podemos buscar en internet. Constante gas ideal aire. Eh, ok, pero está en otras unidades. Tendría que kilomol, BTU, atmósferas. Tendríamos que ponerlo en aire, que sería 28. De hecho, no, no es eso. 28.7. Ok. Si no, déjenme ver. Bueno, si no, se las paso directamente y después les paso la tabla. Bueno, yo que tengo las tablas completas, sería la constante R, porque no me lo está dando en las unidades que quiero. Entonces, tendría que hacer una conversión y ahorita voy a evitar las conversiones. Mejor les digo directamente en la constante, que la estoy viendo aquí en la tabla, en el libro. Y la constante serían 0.287, ¿dónde está? Kilopascales por metro cúbico, por metro cúbico sobre kilogramo por grados Kelvin. Y es que sí es por calorías, pero vamos a tener que hacer toda una conversión de grados centígrados y calorías. Y bueno, para no hacer tan largo el problema, vamos a ya establecer la constante, que es 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por grados Kelvin. Eso multiplicado por la temperatura, que va a ser, a ver, que va a ser, bueno, así, me hace falta aquí un paréntesis, otro paréntesis, y va a ser 300 grados Kelvin. Bueno, aquí grados Kelvin. Ok, y aquí también vamos a poner que son grados Kelvin para que no haya confusiones. ¿Por qué son 300 grados Kelvin? Porque es la temperatura a la que entra. Les había comentado que son 27 más 273 y eso nos da 300 grados Kelvin. Sobre la presión de entrada, que son 100 kilopascales. 100 kilopascales. Hacemos la operación en la calculadora y tenemos 0.287 por 300 entre 100 kilopascales. Ahorita no estoy haciendo análisis dimensionales, también por un poquito la rapidez, pero igual se les quedaría de ejercicio hacer el análisis dimensional para comprobar las unidades de los resultados. Entonces, como resultado nos da 0.861. En esto serían unidades de metro cúbico. Ok, muy bien. Ahora, bueno, quedaría de hecho porque es un flujo volumétrico. Flujo volumétrico metro cúbico por kilogramo. Ahí está. Ahora vamos a sacar el flujo másico. Y el flujo másico sería el flujo másico
el flujo másico del aire sería la tasa del flujo volumétrico sobre el flujo volumétrico y es igual a en el problema nos dan esta tasa que son 600 metros cúbicos por minuto. Son 600 metros cúbicos por minuto. Y en la parte de abajo tenemos el resultado que hemos calculado, que son 0.861 metros cúbicos por kilogramo. Y entonces vamos a tener el flujo másico, que va a ser 600 entre esa cantidad, 600 entre 0.861, que son 696, 696.9 kilogramos por minuto. Y ese ya sería nuestro flujo másico del aire. De hecho, vamos a tenerlo aquí. Ahí está. Y listo. Entonces ya tengo m.a y podría sacar las entalpías de las tablas. Entonces vamos a regresar a esta ecuación. Todo esto fue para calcular el flujo másico del aire. Entonces, vamos a ver. Vamos a encontrar en las tablas H2 y H1, que son los del refrigerante. Estos los encontraríamos en esta tabla. De igual manera, bueno, ahorita ya tengo los valores para hacer más rápido el problema. Los valores serían 300.19 menos 333.7 entre 324.67 menos 93.58. Y eso es igual a, bueno, multiplicado por el flujo másico del aire, que nos dio 696.9. Voy a emitir ahorita las unidades. Bueno, vamos a ponerlas, ¿no? Aquí. ¿Qué sería de la entalpía? ¿No? Serían kilojoules por kilogramo. Entonces todo esto está dado en kilojoules sobre kilogramo. Al final, pues bueno, va a quedar en unidades de flujo másico, pero por eso decía que las omitía, pero vamos a ponerlas. Kilojoules por kilogramo, kilojoule por kilogramo y kilojoule por kilogramo. Y esta quedaría en unidades de kilogramo por minuto. Kilogramo por minuto. Ok, haciendo las operaciones tendríamos que son 300.19 menos 303.7 entre 324.67 menos 93.58. Ok, me dio el resultado. Eso por 696.9. No, cometí un error. A ver, vamos a ver otra vez. 300.19 menos 303.7 entre 324.67 menos
93.58 multiplicado por 694.9 me va a dar menos 100.76, ¿no? Menos 100.76 kilogramos por minuto. Per minuto. Ok. Ahí está. Creo que invertí, sí. Me parece que invertí estos valores. Los de aquí abajo. Los escribí al revés. Por eso sale negativo. Serían realmente 93.58 menos 324.67. Que sería la misma, de hecho, bueno, vamos a comprobarla, ¿no? Serían, sí, le invertí el orden de H3 y H4. Serían 93.58, no es cierto. Serían 300.19 menos 333.7 entre 93.58 menos 324.67. Otra vez. 300.19 300.19 menos 333.7 entre 93.58 menos 324.67. Eso multiplicado por 696.9. Ok. Se lo he invertido. Hay una diferencia de 101.06, ¿no? Y ese sería nuestro flujo básico. 101.06, 101 kilogramos por minuto. Y bueno, eso es lo que tendría que estar entrando. Aproximadamente 101 kilogramos por cada minuto de refrigerante para que esto pueda cumplirse, ¿no? Que, pues bueno, entre 90 grados centígrados a 30 grados centígrados salga y podamos enfriarlo con este flujo volumétrico a esta presión, a esta temperatura. Y esa sería la resolución de este problema. Y bueno, con eso terminamos la resolución de todos los problemas. Espero que les sirva para, para que ustedes mismos autoevalúen sus resoluciones. Muchas gracias y pues nos vemos.